Gané $89 millones en la lotería, pero no se lo conté a nadie. Mi hijo dijo: «Mamá, ¿cuándo vas a mudarte por fin de nuestra casa?». Me levanté en silencio de la mesa y me fui. A la mañana siguiente, compré la casa de sus sueños, pero no para ellos. Buen día, queridos oyentes. Soy Clara otra vez. Me alegra que estén aquí conmigo. Por favor, denle me gusta a este vídeo, escuchen mi historia hasta el final y cuéntenme desde qué ciudad me están escuchando. Así puedo ver hasta dónde ha llegado mi historia. Mi nombre es Margarita Elena Briggs y tenía 71 años la noche en que mi hijo me dijo que ya había prolongado demasiado mi estancia en su casa. Quiero contarles toda la historia desde el principio, porque los comienzos importan. Explican todo lo que viene después. Para ese entonces, yo había vivido en esa casa, la casa de mi hijo Daniel, durante 2 años. 2 años desde que mi esposo, Harold, falleció de un derrame cerebral un martes por la tarde, sentado en su sillón favorito con un crucigrama sobre el regazo. Habíamos estado casados durante 46 años, yo no sabía quién era sin él. Después del funeral, Daniel se paró en mi cocina en Tucson, con las manos en los bolsillos, y dijo: «Mamá, no puedes quedarte sola acá. Vení a vivir con nosotros». Yo miré las paredes que había pintado con mis propias manos, el jardín que Harold y yo habíamos plantado juntos, las fotos sobre la repisa, y dije que sí. Debería haber hecho más preguntas antes de decir que sí. La casa de Daniel estaba en Phoenix, una propiedad amplia de 4 dormitorios en un barrio tranquilo, con piscina en el patio trasero y un garaje para 3 autos. Su esposa, Renata, la había decorado en lo que ella llamaba estilo granja moderna: paredes blancas, madera decorativa y almohadones que costaban más que mi compra mensual del supermercado. Era hermosa, pero no era mía. Me asignaron la habitación de invitados al final del pasillo. Tenía una ventana que daba a la cerca del vecino. Me dijeron que no cambiara nada de lugar. En esos primeros meses, me repetía que era solo una adaptación. Renata estaba ocupada con su negocio inmobiliario, Daniel trabajaba largas horas en su empresa de ingeniería, sus 2 hijos, Caleb, de 13 años, y Sofía, de 10, apenas notaban mi presencia, salvo cuando necesitaban algo. Yo cocinaba, limpiaba después de las cenas, ayudaba con la tarea, llevaba a los niños cuando me lo pedían, doblaba la ropa, me mantenía en silencio. Lo que no decía en voz alta era que me sentía invisible. Se fue instalando poco a poco, como el frío que entra por una ventana vieja. No lo notas hasta que ya estás temblando. Hubo una vez que Renata invitó a su club de lectura y me presentó como la mamá de Daniel, que se está quedando con nosotros por un tiempo. Como si yo fuera una visita que se había olvidado de irse. Hubo un domingo en que Daniel y Renata llevaron a los chicos a almorzar afuera y ni siquiera me lo mencionaron. Me enteré cuando bajé a las 10 de la mañana y encontré la cocina vacía y una nota en la mesada que decía: «Volvemos al mediodía, hay café». Y luego estuvo la conversación sobre el presupuesto que escuché por accidente en octubre de ese segundo año. La voz de Renata llegaba desde el dormitorio. «Come nuestra comida, usa nuestros servicios. ¿Y qué aporta exactamente?». Me quedé parada en el pasillo un largo momento. Luego volví a mi habitación y cerré la puerta muy despacio. Quiero ser honesta con ustedes. Yo no era una santa. Me cuestionaba constantemente: ¿estaba demasiado presente? ¿O no lo suficiente? ¿Era demasiado anticuada? ¿Ocupaba demasiado espacio en una casa que no era mía? Pensaba en Harold todas las noches. En nuestra pequeña casa con la cocina amarilla. En cómo me dejaba una taza de té afuera del baño cada mañana porque sabía que odiaba hablar antes de las 9. Pensaba en todo lo que había dejado atrás para estar en esa casa de paredes blancas donde apenas me toleraban. Pero me quedé porque era mi hijo, porque creía que la familia es la familia. El billete de lotería fue, en cierto modo, un accidente. Paré en una estación de servicio en la Ruta 9 un jueves por la tarde de febrero, de regreso de una consulta médica. La máquina estaba ahí, junto a la caja. Compré un boleto, como lo había hecho quizá una docena de veces en mi vida, sin ninguna expectativa real. Lo guardé en el bolsillo del abrigo y me olvidé de él durante 4 días. Descubrí que había ganado un lunes por la mañana, sentada sola en la mesa de la cocina, con mis lentes de lectura y una taza de café instantáneo.
Revisé los números 2 veces. Luego 3. Después me quedé completamente quieta, mirando el patio a través de la puerta de vidrio corrediza, hacia la piscina cubierta por el invierno. 89 millones de dólares. No hice ningún sonido. Doblé el billete y lo guardé dentro de mi Biblia, entre las páginas de Proverbios, y no le dije nada a nadie. Eso fue en febrero, la cena ocurrió en marzo. Era un martes. Completamente normal. Pollo al horno, puré de papas, judías verdes de bolsa. Caleb estaba con el teléfono, Sofía se quejaba de una compañera del colegio, Daniel estaba cansado, comiendo rápido como siempre cuando estaba distraído, Renata hablaba de una propiedad que cerraría el viernes. Yo estaba pasando el pan cuando Daniel lo dijo. No levantó la vista del plato. Su voz no era cruel. Eso fue lo que más dolió. Era simplemente cansada, como cuando decís algo que llevas mucho tiempo pensando. Mamá, dijo, ¿cuándo pensás mudarte? O sea, ¿cuál es el plan? La mesa quedó en silencio. Renata bajó la mirada, Caleb dejó el teléfono sobre su regazo. Sofía se quedó a mitad de frase. Miré a mi hijo. Tenía las sienes canosas, igual que Harold. Tenía 44 años, y me miraba como se mira a un problema que no se puede resolver. Dejé la canasta de pan, doblé la servilleta, corrí la silla y me levanté. Permiso, dije. Y me fui. No fui a mi habitación, salí al patio. Hacía frío esa noche. La lona de la piscina acumulaba el agua de las últimas lluvias del invierno. Me senté en una de las sillas que nadie usaba y miré el cielo, ese naranja oscuro y gris típico de una tarde en Phoenix, y respiré. Yo no era una mujer que llorara fácilmente. Harold solía decir que yo tenía la arquitectura emocional de un faro, firme en la tormenta, visible desde lejos, pero no precisamente un lugar cálido en medio del mal tiempo. Lo decía con cariño. Había pasado 60 años aprendiendo a mantenerme firme, pero esa noche, en el frío, me permití sentirlo todo. El peso de esos 2 años cayó sobre mí como una mano en el pecho. La invisibilidad. Él se está quedando con nosotros, la conversación del presupuesto, los almuerzos sin invitarme. Y ahora la voz de Daniel, preguntando cuál era mi plan, como si yo fuera una inquilina en falta. Pensé en a dónde iría. Esa era la pregunta práctica. Y era aterradora. Mi casa en Tucson, la de Harold y mía, había sido vendida 8 meses después de mudarme a Phoenix. Fue idea de Daniel. Mamá, no vas a volver a vivir sola ahí. Mantenerla vacía es un gasto. Tenía razón, técnicamente, pero lloré durante 3 días después de la venta, y nadie me preguntó por qué. La venta me dejó con $240,000 en ahorros, más mi jubilación y la pequeña pensión de Harold. Suficiente para vivir modestamente. No suficiente para comprar una casa en Phoenix sin quedarme sin nada. O al menos eso creía. Sentada en ese patio frío, hice los cálculos por primera vez con una variable distinta. 89 millones de dólares. Después de impuestos federales, ya lo había investigado 2 semanas antes, una noche, en mi teléfono, recibiría aproximadamente 52 millones. 52 millones. El número no se sentía real. Era como una palabra en un idioma extranjero. Entendía su significado, pero todavía no tenía peso en mi cuerpo. Pero lo tendría. Me quedé sentada afuera más de 1 hora. Cuando volví a entrar, la cocina ya estaba limpia y todos se habían ido a sus habitaciones. Nadie golpeó mi puerta esa noche, no hubo un mamá, ¿estás bien? No hubo disculpas. Solo silencio. Y de algún modo, eso fue peor que la pregunta. Me quedé despierta hasta las 2 de la madrugada. Y en esas horas oscuras y silenciosas, hice el pensamiento más importante de mi vida. Primero vino el miedo. Y eso es honesto. Tenía miedo de estar sola a los 71 años, verdaderamente sola, sin familia cerca. Tenía miedo de equivocarme con un dinero que no tenía experiencia en manejar. Tenía miedo de lo que significaría actuar en contra de mi hijo, de tomar decisiones que no podrían deshacerse. Pero entonces recordé algo que Harold solía decir. Él había crecido en la pobreza, hijo de un minero de carbón en Kentucky,
y había visto a sus padres ser aprovechados toda su vida porque tenían miedo de pedir lo que merecían. Maggie, me decía, el miedo es útil durante 5 minutos. Después de eso, es solo una excusa. Pensé en lo que realmente había visto durante esos 2 años. No lo que me decía a mí misma, no las interpretaciones generosas, no el ella está ocupada o él está estresado o no lo hacen con mala intención. Los hechos reales. Renata hablando de mí como un gasto frente a mi hijo, Daniel preguntándome cuándo me iría, sin una pizca de disculpa en la voz, la forma en que ambos me vieron dejar la canasta de pan sobre la mesa, e irme, sin decir nada. Sin hacer nada. Pensé en lo que harían si supieran del dinero. Y ese pensamiento, claro, frío y preciso, fue el que lo cambió todo. No podían saberlo, no todavía, tal vez nunca, dependiendo de lo que pasara después. Tomé el cuaderno que tenía en la mesa de luz y empecé a escribir. No era un diario. Era una lista. Paso 1. No hablar con nadie en esta casa sobre la lotería. Ni una palabra. Paso 2. Cobrar el premio de forma privada, con un asesor financiero y un abogado, antes de que nadie lo sepa. Paso 3. Establecer independencia financiera completamente fuera del conocimiento de Daniel. Paso 4. Encontrar una casa. Mi casa. No una habitación al final del pasillo de otra persona. Me quedé mirando la lista un rato. Parecía el plan de alguien mucho más fría y calculadora de lo que yo creía ser. Entonces pensé en el pan. En la canasta de pan que estaba pasando cuando mi hijo me preguntó cuándo me iba. Como si la respuesta ya estuviera atrasada. Rodeé el paso 4. Había pasado 46 años construyendo un hogar con Harold y 2 años permitiendo que me hicieran sentir que no merecía uno. Eso se había terminado. Todavía no sabía exactamente qué iba a hacer con 52 millones de dólares. Pero sí sabía qué iba a hacer primero. Iba a levantarme, vestirme, y dejar de fingir que la forma en que me trataban era aceptable. A la mañana siguiente, estaba despierta a las 6. Me duché, me vestí con el blazer gris que reservaba para ocasiones importantes y bajé antes que todos. Preparé café. Me senté en la mesa de la cocina, la misma mesa, y abrí mi computadora portátil. Busqué abogados especializados en patrimonio en Phoenix que trabajaran con privacidad financiera. Para cuando Renata bajó a las 7:30, con sus tacones resonando sobre el piso, yo ya tenía 3 citas agendadas a nombre de soltera. Briggs. Me miró con una expresión levemente sorprendida, como si hubiera esperado que siguiera en mi habitación. Buenos días, dije con amabilidad. Se sirvió café y se fue a la oficina sin decir otra palabra. La observé irse y, por primera vez en 2 años, sentí algo distinto a la invisibilidad. Me sentí yo misma. La abogada se llamaba Patricia Holloway. Pat, insistía ella. Una mujer de mirada aguda, en sus primeros 60, que dirigía un estudio jurídico boutique en Scottsdale. Me la recomendaron a través de un directorio financiero y, cuando llamé, su asistente fue profesional y discreta. Esa discreción era exactamente por lo que estaba pagando. Le dije a Daniel que tenía una consulta médica. Fue la primera mentira que le dije a mi hijo en quizá 20 años. Me quedé un momento sentada en el auto, y decidí que podía vivir con eso. La oficina de Pat Holloway no era como yo imaginaba. Era tranquila, cómoda, con buen arte en las paredes y sin una televisión encendida a todo volumen en la sala de espera. Cuando entré, ella se puso de pie, me miró con firmeza y dijo: «Señora Briggs», dijo por teléfono que esto es delicado. «Eso significa que se queda en esta habitación». «Dígame qué pasó». Se lo conté todo. El boleto de lotería, la cantidad, mi situación en casa, la cena, la pregunta de mi hijo. Lo expuse en orden, sin adornos. Como siempre había hecho las cosas. Harold decía que yo daba información como una buena enfermera toma el pulso, de manera constante y precisa. Pat escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se quedó en silencio un momento. Primero, dijo, ¿firmó algo? ¿Le dijo a alguien de la lotería su nombre? No. No se lo dije a nadie. Bien. Acercó una libreta. Muchos estados permiten cobrar la lotería a través de un fideicomiso o una sociedad, lo que mantiene su nombre fuera de los registros públicos.
Arizona es uno de ellos. Vamos a establecer un fideicomiso revocable antes de que reclame el premio. Su nombre no aparecerá en ningún documento público. También necesitamos hablar de un asesor financiero. Tengo 2 en los que confío plenamente. Y debemos discutir su situación de vivienda actual y cómo quiere proceder. Dijo todo eso con calma, como si ayudar a mujeres de 71 años a gestionar fortunas de lotería en secreto fuera algo común. Tal vez para ella lo era. Salí de su oficina 2 horas después con una carpeta de documentos para revisar, una recomendación para un asesor financiero llamado Carlos Núñez, y la sensación clara de que, por primera vez en mucho tiempo, había hecho algo por mí. Durante las siguientes 3 semanas, avancé con cuidado. Me reuní con Carlos, que fue meticuloso, paciente y nunca me hizo sentir tonta por hacer preguntas básicas. Hablamos de estructuras de inversión, implicancias fiscales, opciones de donación. El fideicomiso se creó bajo el nombre Propiedades Eleanor S.r.l., mi segundo nombre y el de la madre de Harold. La lotería se cobró en silencio. El dinero fue transferido a una cuenta privada que abrí en un banco al otro lado de la ciudad. Fui meticulosa en mantener mis rutinas en casa. El mismo desayuno, las mismas compras, las mismas noches tranquilas, la misma mujer que siempre habían ignorado. Pero las cosas cambian cuando dejas de intentar ser invisible. Fue Renata quien lo notó primero. Tenía talento para notar lo que le resultaba útil. Por eso era una buena agente inmobiliaria. Y sospecho que también una nuera calculadora. Dijo algo a Daniel un jueves por la noche. Lo escuché desde el pasillo. Otra vez, no a propósito. Las paredes de esa casa no eran lo suficientemente gruesas para las conversaciones que tenían. Ha estado saliendo más, dijo ella. Vi una carpeta en la mesa de la cocina antes de que la llevara a su habitación. Parecían documentos legales. Una pausa. Luego Daniel. Seguramente tiene cosas que ordenar. Temas financieros de lo de papá, tal vez. Lo de Harold se resolvió hace 2 años. Otra pausa. Le voy a preguntar, dijo Daniel. Y lo hizo a la mañana siguiente, mientras tomábamos café. Muy casual. Como se pregunta algo cuando uno ensaya sonar casual. Mamá, ¿está todo bien? Renata mencionó que has tenido algunas citas. Espero que no sea nada médico. Lo miré por encima del borde de mi taza. Su rostro estaba abierto, preocupado. Y debajo de esa preocupación, había algo más. Algo atento, algo que reconocí, pero que todavía no quise nombrar. Estoy bien, Daniel, dije. Solo algunos asuntos administrativos que tenía que ordenar. Ya sabes cómo es a mi edad. El papeleo nunca se termina. Asintió y dejó el tema. Pero esa misma noche noté que Renata dejó su computadora portátil abierta sobre la mesada de la cocina, de una manera que parecía accidental, pero no lo era. También noté otra cosa. La carpeta que había dejado en mi habitación, cerrada con un pequeño candado de combinación que compré en la farmacia, había sido movida medio centímetro hacia la izquierda. Alguien había intentado abrirla. Me senté en la cama y miré esa carpeta durante un largo rato. Luego hice algo que no pensaba hacer hasta dentro de unas semanas. Fui en auto a una oficina de mensajería, hice copias certificadas de todos los documentos y los envié por correo seguro al despacho de Patricia Holloway para que los guardara. Y después conduje hasta un barrio que había visto en uno de mis recorridos por la ciudad. Una calle tranquila, árboles antiguos, casas con jardines amplios y porches al frente. El tipo de barrio que me recordaba a la calle en Tucson donde Harold y yo habíamos criado a Daniel. Yo ya estaba en contacto con una agente inmobiliaria. No era alguien que conociera a Renata, había tenido cuidado con eso. Se llamaba Judy. Trabajaba en una zona completamente fuera del territorio profesional de Renata. Había una casa en particular que no se me iba de la cabeza desde que Judy me envió el anuncio por primera vez. 4 dormitorios, un solarium orientado al este. Un jardín lo suficientemente grande como para plantar calle tranquila. Una casa con buena estructura. De esas que parecen estar esperando a alguien. Cuando volví a casa esa tarde, Daniel y Renata estaban sentados juntos en el living. Dejaron de hablar cuando entré.
Renata me miró con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Margarita, dijo. Rara vez me llamaba por mi nombre. Generalmente era la mamá de Daniel, o nada. Estábamos pensando que sería lindo hacer una cena familiar algún día. Los 4. Ponernos al día. La miré a Daniel, pensé en la carpeta movida medio centímetro. Suena encantador, respondí. Y subí a mi habitación a llamar a Judy por la casa. La oferta se presentó un miércoles por la mañana. Precio completo al contado, a través del fideicomiso, limpia y rápida, tal como Pat había aconsejado. Judy me llamó desde el auto mientras yo volvía caminando de la farmacia del barrio. Margarita, aceptaron. Estamos en proceso. Su voz tenía esa calidez particular de los profesionales que realmente aprecian a sus clientes. Cierre en 30 días. Felicitaciones. Me quedé parada en la vereda, bajo el sol de febrero, dejando que esas palabras se asentaran en mí. Mía. No había sentido que esa palabra aplicara a un lugar desde Tucson. El cierre se programó para la segunda semana de marzo. No dije nada en casa. Seguí siendo la mujer silenciosa al final del pasillo. Cocinaba las cenas de los martes, llevaba a Sofía a su clase de violín. Sonreía a las amigas del club de lectura de Renata si me cruzaba con ellas en la entrada. Pero la información empezó a moverse. Las transacciones inmobiliarias en Arizona son de registro público. Renata lo sabía. Era su rubro. Después supe que había configurado una alerta en un sistema de datos inmobiliarios con mi nombre. Y cuando eso no arrojó resultados, empezó a buscar variaciones. Lo encontró a través del nombre del fideicomiso. Una vecina, Carol, que conocía tanto a Renata como a Judy por un grupo de networking, mencionó que había oído que Judy estaba cerrando una operación en efectivo en Whitmore Lane. Renata era rápida para unir puntos. Vino a mi habitación un sábado por la mañana. No tocó antes de entrar. Yo estaba en mi pequeño escritorio cuando la puerta se abrió. Y hay que reconocerle algo a Renata. No perdió tiempo. Cerró la puerta detrás de ella, se paró en el centro de la habitación y dijo: «¿Compraste una casa?». Me giré desde el escritorio. Llevaba mis lentes de lectura y el cardigan que Daniel me había regalado para Navidad hacía 3 años. Miré a mi nuera, de 41 años, muy hermosa, y muy acostumbrada a conseguir lo que quiere de la gente. «He estado buscando un lugar», respondí. «Sí, una casa de 4 dormitorios en Whitmore Lane. Compra al contado, a través de un fideicomiso llamado Propiedades Eleanor». Cruzó los brazos. «¿De dónde salió el dinero, Margarita?». «Tengo ahorros», dije. «Daniel y yo revisamos tus finanzas después de que se resolvió lo de Harold. Tenía suficiente para vivir, no para comprar una casa en este mercado. Daniel y yo revisamos tus finanzas». Lo dijo como si hablara del clima, como si mi dinero fuera un asunto administrativo del hogar. «Las cosas cambian», respondí. Sus ojos se entrecerraron. Estaba haciendo cálculos, la observé hacerlo. «¿Heredaste algo? ¿Alguna cuenta que no conocíamos?». Me quité los lentes y los dejé sobre el escritorio. «Renata», dije, «¿hay alguna razón por la que sentís que tenés derecho a un informe detallado de mis finanzas personales?». La temperatura en la habitación bajó. Se quedó en silencio el tiempo justo. El silencio de alguien que está recalculando. «Te hemos apoyado durante 2 años, Margarita. Te recibimos cuando no tenías a dónde ir. Creo que merecemos cierta transparencia». Ahí estaba. «Te recibimos». Había cocinado sus cenas, había llevado a sus hijos, había reducido mi presencia al mínimo durante 2 años. Y en su mente, el balance era: «La recibimos». «Han sido muy generosos», dije con voz firme. «Y lo agradezco. Me iré de su casa dentro de este mes». Me giré nuevamente hacia el escritorio. Ella no se movió. «Si has recibido una cantidad importante de dinero», dijo, y ahora su voz tenía un filo más duro, «Daniel es tu hijo. Es tu heredero. Tiene derecho a saber. Hay cuestiones legales, implicancias fiscales. Tengo una abogada y un asesor financiero», respondí sin girarme.
Ambos muy competentes. Margarita, su tono se volvió más agudo. Si estás ocultando activos y te pasa algo, esto puede generar enormes complicaciones legales para esta familia, para Daniel. Deberías pensar en eso. Dejé el bolígrafo. He pensado en todo con mucho cuidado, dije. Gracias. Se fue. La puerta se cerró con más fuerza de la que la había abierto. Me quedé sentada en el escritorio, con las manos temblando. No exactamente por miedo, sino por el esfuerzo de permanecer en calma cuando cada parte de mí quería levantarse y decir todo lo que no había dicho en 2 años. Daniel vino a mi habitación esa noche. Se sentó en el borde de la cama de invitados, angosta, junto a la ventana que daba a la cerca, y miró sus manos. Renata está molesta, dijo. Lo noté. Mamá, levantó la vista. ¿Hay algo que esté pasando a nivel financiero que deberíamos saber? Hizo una pausa. Sé que dije cosas en la cena que podría haberlo dicho mejor. Lo siento por eso, pero esto. Renata dice que está siendo evasiva y nos está preocupando. ¿Preocupando? Esa fue la palabra que eligió. Miré a mi hijo. Pensé en el chico de 14 años que lloró durante 1 hora cuando murió nuestro perro, Chester. Pensé en el joven que me llamó desde la residencia universitaria para decirme que había sacado la nota máxima en su tesis de ingeniería. Pensé en el hombre de 44 años que me preguntó cuándo me iba, sin levantar la vista del plato. No necesitas preocuparte por mí, dije en voz baja. Voy a estar bien. Esperó. Cuando no dije nada más, asintió lentamente y se fue. 3 días después, conduje sola hasta Whitmore Lane y me quedé sentada en el auto frente a la casa durante 20 minutos. El jardín tenía viejos robles, el porche tenía un columpio. Pensé que a Harold le habría encantado. Volví a casa, y dormí mejor de lo que había dormido en 2 años. El cambio en el ambiente de la casa fue evidente el lunes por la mañana, después de que Daniel hablara conmigo. Renata hizo el desayuno. Eso no había pasado desde mi primera semana allí, cuando la bienvenida todavía era una actuación. Preparó tostadas francesas y café recién hecho. Puso un lugar en la mesa para mí sin que nadie se lo pidiera. Llevaba una blusa de seda color crema y sus mejores aros. Y me sonrió con toda la calidez de una mujer que había decidido cambiar de estrategia. Buen día, Margarita, dijo. Sentate, ya está casi listo. Me senté. Caleb levantó la vista del teléfono con una expresión confundida, como si percibiera que algo en el ambiente había cambiado. Sofía tarareaba algo en voz baja. El desayuno estaba delicioso. Lo elogié con sinceridad, porque era sincero. La buena comida es buena comida. Durante la semana siguiente, Renata empezó a invitarme a acompañarla a hacer mandados, de manera casual, como si siempre hubiera sido así. Daniel comenzó a llegar más seguido a cenar y dirigía la conversación hacia mí. Me preguntaba mi opinión sobre cosas, que recordaba de lugares a los que él había viajado, que pensaba Harold sobre esto o aquello. Sofía me mostró su tarea de violín. Caleb, un chico extraordinario, de 13 años y profundamente poco comunicativo, me trajo una bolsa de caramelos de regaliz que mencioné una vez, 6 meses atrás, que me encantaban cuando era niña. Era una campaña bien ejecutada. La reconocí porque pasé 46 años viendo a Harold negociar contratos. Él era ingeniero estructural, y siempre decía que los buenos sabían que el momento más peligroso era cuando la otra parte dejaba de presionar, y empezaba a sonreír. Querían saber sobre el dinero, querían reposicionarse antes de que yo me fuera. Y si podían hacerme sentir lo suficientemente culpable, o agradecida, o querida, tal vez reconsideraría la casa, la abogada, todo. No fui fría con ellos. Quiero dejar eso claro. Estuve presente, fui amable, y recibí su atención con gracia. Le agradecí a Renata por el desayuno, hablé con Daniel sobre su padre, comí los caramelos de Caleb. Pero no les dije nada. El cierre de la casa en Whitmore Lane estaba programado para el jueves de la semana siguiente. Los encargados de la mudanza, una empresa pequeña y discreta recomendada por el estudio de Pat, estaban contratados para el sábado posterior. Estaba a 3 semanas de tener una puerta propia,
Con mi propia llave en la cerradura. Fue durante esa semana que llamé a Dorothy. Dorothy Calvel y yo éramos amigas desde 1987, cuando nuestras hijas, la mía, Carolina, y la suya, Beth, estaban en segundo grado en Tucson. Criamos a nuestros hijos juntas, enterramos a nuestros maridos con 2 años de diferencia, y mantuvimos el contacto con llamadas que podían durar 4 minutos o 4 horas, según lo que hiciera falta. Dorothy seguía viviendo en Tucson, en la misma casa que había compartido con Richard. Y seguía siendo tan lúcida como siempre. Fui en auto hasta una cafetería del otro lado de Phoenix para hacer la llamada. Sí, suena dramático, pero las paredes de la casa de Daniel no eran gruesas. Atendió en el segundo tono. Maggie, justo estaba pensando en vos. Le conté todo. Me llevó 40 minutos. Hizo una sola pregunta para aclarar algo y no emitió ningún otro sonido, salvo alguna exhalación profunda, de esas que indican que alguien está procesando algo muy grande. Cuando terminé, se quedó en silencio un momento. «¿De verdad lo estás haciendo?», dijo. «Sí». Su voz era firme y cálida al mismo tiempo. «Voy a decirte algo, y quiero que me escuches. Lo que estás haciendo no es frío. Lo que estás haciendo es correcto. Le diste a esa familia 2 años. Les diste tu tiempo, tu comida, tu presencia y tu dignidad. Y te trataron como una carga. El hecho de que no hayas explotado en esa cena demuestra más elegancia de la que la mayoría tendría». Sentí algo aflojarse en el pecho, algo que ni siquiera sabía que estaba tensado. «Tengo un poco de miedo», admití. «Claro que sí», dijo con naturalidad. «El miedo significa que importa. Pero Maggie, ya has tenido miedo antes, y seguiste adelante. Eso no es nuevo». Hablamos media hora más. Se ofreció a venir a Phoenix para el fin de semana de la mudanza. Y dije que sí antes de que terminara la frase. Hicimos un plan. Vendría el viernes, haríamos juntas la revisión final de la casa y estaría conmigo cuando cruzara la puerta con mis cajas, de una casa que era mía. Cuando colgué y me quedé unos minutos sentada en la cafetería antes de volver, me di cuenta de algo. El temblor en mis manos, el que había empezado la mañana en que Renata entró a mi habitación, había desaparecido. Había estado cargando todo esto sola durante semanas. No me había dado cuenta de cuánto más liviano era tener a otra persona a mi lado. Volví a la casa de Daniel. Preparé la cena, pasé el pan, hablé poco. Pero esa noche dormí profundamente, sin sueños. Vinieron juntos el miércoles por la noche, 4 días antes de la mudanza. Yo estaba en mi habitación después de cenar, envolviendo las pequeñas fotos enmarcadas que tenía en el alféizar de la ventana. Harold y yo en Yosemite, la graduación universitaria de Carolina, una foto de Daniel a los 9 años, sin los 2 dientes delanteros, sosteniendo un pez que había pescado en un lago en Colorado. Escuché ambos pasos en el pasillo antes del golpe en la puerta. Daniel abrió. Renata estaba apenas detrás de él, lo cual no era habitual. Ella solía entrar primero. Tenía los brazos a los lados. Parecía ensayada. ¿Podemos pasar?, preguntó Daniel. Claro, respondí. Dejé la foto del pez. Entraron y se sentaron en el borde de la cama, uno al lado del otro. Yo tomé la silla del escritorio y la giré para quedar frente a ellos. Tenía las manos apoyadas en el regazo, la caja de embalaje, medio llena, estaba detrás de mí. Renata habló primero. Margarita, queremos empezar diciendo que lo sentimos. Los dos. Este último año, y especialmente lo de la cena, estuvo mal. Daniel no debería haber dicho eso. Miró a mi hijo. No debería haberlo dicho, añadió él. Me miró a los ojos y pude ver que lo sentía, al menos en parte. Mamá, no quiero que te vayas así. No quiero que esto sea lo que quede entre nosotros. Esperé. Hemos estado pensando, continuó Renata. Y ahí su voz cambió, casi imperceptiblemente, de cálida a cuidadosa. Tal vez todo pasó muy rápido. Encontraste una casa, estás empacando, pero no tiene que ser así. Si necesitas más espacio acá, podemos convertir el estudio. Hizo una pausa, calculada. Si querés tu propio lugar,
Podemos ayudarte a buscar juntos, como familia. Tenemos contactos en el mercado. Conocemos los barrios. Podemos asegurarnos de que termines en un lugar seguro, y cerca. Seguro y cerca. Quería saber el barrio, quería formar parte de la operación. Sentimos que, dijo Daniel, más bajo, que estás pasando por todo esto sola, con abogados que no conocemos, asesores financieros. Mamá, es mucho para manejar sola. Queremos ayudarte. Somos tu familia. Para eso está la familia. Miré a mi hijo, luego a Renata. Pensé en la carpeta movida medio centímetro, pensé en te recibimos, pensé en su voz a través de la pared. Come nuestra comida, usa nuestros servicios. ¿Y qué aporta exactamente? Pensé en el hecho de que estaban sentados ahí, en esa cama de invitados, intentando presentar el control de mis finanzas como si fuera cuidado. Aprecio lo que dicen, respondí. Ambos. La expresión de Renata se volvió más intensa. Se inclinó levemente hacia adelante. Margarita, si has recibido dinero, y creo que lo has hecho, creo que algo importante ha pasado, por favor no tomes decisiones aislada. Daniel es tu único hijo. Pensá en lo que Harold habría querido. Pensá en lo que esto significa para tu relación con tus nietos. Caleb y Sofía te quieren. Ahí estaba. Los niños. Ellos me quieren, dije. Y yo los quiero. Eso no va a cambiar. Entonces, ¿por qué estás haciendo esto sola? Ahora su voz tenía un filo, cuidadosamente envuelto en preocupación. ¿Qué te dijo alguien para que sientas que tenés que ocultarnos cosas? La miré durante un largo momento. Nadie me dijo nada, respondí. Observé, escuché, y saqué mis propias conclusiones. Llevo 71 años haciendo eso. Soy bastante buena en ello. La calidez en su rostro cambió. Fue un cambio pequeño, pero llevaba 2 años observándola. Estás cometiendo un error, dijo. Su voz era plana ahora. La actuación había terminado. Margarita, Daniel extendió la mano. Sea lo que sea esto, si no tenés cuidado, alguien puede aprovecharse de vos. La gente se va a enterar. Vas a ser un objetivo. Nosotros somos quienes deberíamos protegerte. ¿Protegerme? Repetí. Sí. Desdoblé las manos. Me puse de pie desde la silla del escritorio. No soy una mujer grande, pero tengo buena postura. Harold solía decir que tenía la espalda de alguien a quien le enseñaron toda la vida a mantenerse erguida, y que lo había creído. Tengo una abogada muy competente, dije. Tengo un asesor financiero en quien confío. Tengo una mejor amiga de 40 años que viene a ayudarme con la mudanza. Tengo una casa en una calle con robles y un columpio en el porche, y el cierre es en 48 horas. Los miré a ambos. No soy una mujer que necesita protección. Soy una mujer que necesitaba ser tratada con dignidad. Y hay una diferencia. Renata se puso de pie. Tenía la mandíbula tensa. Te vas a arrepentir. Puede ser, respondí. Puedo vivir con eso. Daniel me miró durante un largo momento. Había algo moviéndose detrás de sus ojos que no pude leer del todo. No era exactamente enojo. Tal vez el comienzo de una comprensión. O tal vez el primo silencioso del enojo. Luego siguió a su esposa fuera de la habitación. La puerta se cerró. Volví a sentarme. Mi corazón latía rápido. Miré la fotografía que aún tenía en la mano. Daniel a los 9 años con el pez. Su sonrisa era enorme, de esas que tienen los niños antes de aprender a controlar el rostro. Lo había amado tanto a los 9. Lo seguía amando. Y quizá esa sea la parte más difícil de explicar de todo esto. Pero había aprendido algo. El amor no exige que te hagas pequeña. Dejé la foto dentro de la caja, boca arriba, rodeada de papel de seda. Luego bajé, me preparé una taza de té y me senté con ella en la mesa de la cocina, a oscuras, durante un rato. El miedo estaba ahí. No voy a fingir que no. Pero debajo de él, silencioso y limpio como una corriente, había algo más. Seguía en pie, seguía siendo yo. Y en 48 horas,
Tendría una llave en la mano. La casa en Whitmore Lane olía a madera antigua y a algo levemente floral. Los dueños anteriores, me dijo Judy, solían tener lavanda en las habitaciones. Dorothy llegó el viernes por la tarde y recorrió cada habitación con las manos entrelazadas detrás de la espalda. Como siempre hacía cuando evaluaba un lugar. «Es tuya», dijo al final. Se siente. La casa ya lo sabe. No sé si creo que las casas saben cosas. Pero le creí. Nos mudamos el sábado. Los encargados fueron eficientes y silenciosos. Para la tarde, mis cajas estaban apiladas en las habitaciones correspondientes, y Dorothy y yo estábamos sentadas en el columpio del porche con té frío, mientras la luz de marzo se volvía dorada entre los robles. Por primera vez en 2 años. Exhalé completamente. Le había enviado un mensaje a Daniel la mañana de la mudanza. Hoy me mudé. La habitación está vacía y limpia. Gracias por el tiempo que estuve ahí. Nos hablamos pronto para vernos. Breve, correcto, verdadero. No respondió durante 6 horas. Cuando lo hizo, fueron 3 palabras. ¿Estás bien? Respondí. Sí, muy bien. Eso fue el sábado. La reunión ocurrió el domingo siguiente. Daniel me llamó el jueves para invitarme a un almuerzo familiar en su casa. Estarían sus suegros, la hermana de Renata, Tamara, y los niños. Lo presentó como un gesto de acercamiento. Una forma de normalizar las cosas. Yo esperaba algo así. Dije que sí. Llamé a Patricia Holloway el viernes por la mañana. Le expliqué la situación. Se quedó en silencio un momento y luego preguntó: ¿Querés que prepare algo? Sí, respondí. Y hablamos durante 1 hora. También llamé a Carlos Núñez, quien me envió un resumen que imprimí y guardé en mi carpeta de cuero. Cuando llegué a la casa de Daniel el domingo al mediodía, la mesa estaba puesta para 9 personas y la casa olía a comida hecha a fuego lento. Los padres de Renata estaban allí. Gary y Linda, amables, en sus últimos 60 años, siempre habían sido buenos conmigo. Tamara, la hermana menor de Renata, estaba sentada junto a su esposo. Los niños iban y venían entre habitaciones. Todo parecía cálido. Estaba diseñado para parecer cálido. Saludé a todos, acepté un vaso de agua y me senté en la silla que habían colocado, de forma deliberada, noté, en una esquina, ligeramente apartada del eje principal de la mesa. El lugar del observador. Se sirvió el almuerzo. La conversación pasó por el clima, las actividades de los niños, un viaje que Gary y Linda estaban planeando. Renata dejó que eso durara aproximadamente 40 minutos. Luego hizo su movimiento. Quería decir algo. Comenzó, dirigiéndose a la mesa, con el tono de alguien que hace un anuncio medido y aparentemente incómodo. Creo que en familia debemos poder hablar de cosas difíciles. Me miró. Estamos preocupados por Margarita. Gary y Linda me miraron con inquietud. Tamara adoptó una expresión de simpatía. Margarita ha tomado recientemente decisiones financieras importantes, grandes, sin consultar a ninguno de nosotros. Sin consultar a Daniel, que es su hijo y su familia más cercana. Hemos intentado entender la situación de forma privada, y no ha sido clara. Hizo una pausa. Creemos que ha recibido una suma importante de dinero y que está siendo influenciada por personas que acaba de conocer, de una manera que podría ser perjudicial. Pensamos que, como familia, debemos abordar esto juntos. La mesa quedó en silencio. Miré a Renata. Miré a Daniel, que miraba la mesa. Entonces abrí mi carpeta de cuero. Aprecio la preocupación, dije. Mi voz estaba firme, como una habitación en la que todo está en su lugar. Ya que estamos hablando abiertamente, voy a ser clara. Miré alrededor de la mesa. A Gary y Linda. A Tamara. A los niños que escuchaban a medias desde la otra habitación. En febrero de este año gané la lotería estatal. El premio, después de impuestos, fue de aproximadamente $52 millones. Dejé que esa frase existiera. No se lo dije a nadie en esta casa porque necesitaba entender bien mi situación antes de tomar decisiones.
Contraté a una abogada especializada en patrimonio y a un asesor financiero certificado. Compré una casa. Todo lo hice de forma legal, reflexiva y con asesoramiento adecuado. El silencio era total. La expresión de Renata se volvió completamente rígida. También puedo decirles, continué, girándome hacia ella, que 2 semanas antes de cobrar el premio, escuché una conversación a través de la pared de la habitación de invitados en la que se me describía como una carga económica. Puedo decirles que mis documentos personales fueron manipulados en mi habitación. Puedo decirles que cada muestra de calidez y preocupación en esta casa en las últimas semanas coincidió exactamente con el momento en que se hizo evidente que había contratado una abogada y estaba por irme. Cerré la carpeta. No he tomado una sola decisión financiera que perjudique a alguien en esta mesa. Mi patrimonio está correctamente gestionado. Mi hijo está contemplado en mi testamento según mis deseos, y, por primera vez en 2 años, estoy viviendo en mi propia casa. Gary se aclaró la garganta. Linda tenía la mano sobre la boca. Renata dijo: estás siendo injusta. Estoy siendo precisa, respondí. Hay una diferencia. Daniel levantó la vista. Su rostro era el de alguien que acaba de entender algo que llevaba tiempo evitando. Mamá, empezó. Te quiero, dije. Y era verdad. Y creo que eso lo sorprendió. Y voy a seguir queriéndote. Pero ya no voy a vivir mi vida en función de la ansiedad de personas que me veían como un problema a resolver. Lo miré fijamente. Cuando quieras tener una conversación real, no una dirigida, estoy en Whitmore Lane. Me levanté, tomé mi carpeta, me despedí con calidez de Gary, de Linda y de los niños, y me fui. Afuera, en el auto, me quedé un momento con las manos sobre el volante. Luego encendí el motor y conduje hacia mi casa, donde los robles empezaban a brotar. La semana siguiente fue tranquila. De esa tranquilidad que queda después de que pasa una tormenta. El aire cambió, la luz era distinta, el paisaje parecía haberse reordenado. Patricia Holloway me llamó el lunes por la mañana, como habíamos acordado. ¿Cómo fue? Como esperaba, respondí. Hubo insinuaciones, comentarios sobre posibles consecuencias familiares, pero nada concreto desde lo legal. Tendrían muy poco con qué trabajar, dijo Pat. Usted es mentalmente competente, financieramente independiente, está representada por profesionales y no ha tomado ninguna decisión que perjudique a nadie de forma legalmente accionable. La única vía que podrían intentar sería cuestionar su capacidad mental, y necesitarían pruebas médicas significativas para eso. No las tienen. Le pedí que se asegurara absolutamente de que la estructura de protección de activos fuera tan sólida como me había explicado. Volvió a detallármelo todo. El fideicomiso, la sociedad, la separación entre activos personales y patrimoniales. Todo estaba correctamente documentado y registrado. No había nada que impugnar. También debería saber, añadió, que, si desea que Daniel reciba menos de lo que podría esperar, o incluso nada, está en todo su derecho como otorgante del fideicomiso. La ley en Arizona no exige que deje bienes a hijos adultos. Pensé en eso un momento. No busco castigarlo, dije. Busco ser justa. Entonces dígame qué significa justo para usted. Me tomó 1 hora entera explicarlo. Daniel recibiría el 20% del patrimonio, lo suficiente para ser significativo, pero no tanto como para convertirse en una recompensa obtenida por un mal comportamiento. Carolina, mi hija en Oregón, que me había llamado cada semana durante 2 años, que me enviaba flores en mi cumpleaños y me preguntaba cómo estaba de verdad, no qué pensaba hacer con mi dinero, recibiría el 40%. El 40% restante iría a una fundación benéfica. Harold siempre creyó en apoyar la educación, y yo pensaba honrar eso. Renata no aparecía en el documento. No tenía ningún derecho legal. Pat lo redactó. Lo firmé un miércoles en su oficina de Scottsdale, en una sala de reuniones con buen arte en las paredes, con 2 testigos y un notario. Sentí alivio. No un alivio frío, uno verdadero. De esos que aparecen cuando sabes que hiciste lo correcto. Daniel me llamó 2 veces esa semana. Dejé que la primera llamada pasara al buzón.
Su mensaje era cuidadoso, algo formal. Mamá, me gustaría hablar. Sé que lo del domingo. Sé que no manejé bien las cosas. Quiero hacerlo mejor. Llámame cuando estés lista. Escuché el mensaje 3 veces. Luego lo llamé. No lo invité a Whitmore Lane, todavía no. Hablamos durante 45 minutos. Él habló la mayor parte del tiempo. Se disculpó. Y creo que fue sincero, en esa forma específica y no general. Dijo que la cena había sido inaceptable, dijo que había dejado que Renata tomara el control en el almuerzo del domingo y que se arrepentía, dijo que llevaba tiempo incómodo con la dinámica en su casa, y que había manejado esa incomodidad evitando enfrentarla. Escuché sin interrumpir. Al final, dije: Daniel, no estoy cerrando la puerta. Pero necesitas entender algo. Ya no soy la mujer que se queda en silencio al final del pasillo. No soy alguien que pueda ser manejada o controlada. Si querés una relación conmigo, tiene que ser entre iguales. Hubo un largo silencio. Está bien, dijo en voz baja. Como si algo se acomodara. Quedamos en vernos para tomar un café la semana siguiente. Solo nosotros dos. Renata no me llamó. Tamara, la hermana de Renata, me envió un mensaje 2 días después del almuerzo. Quiero que sepas que lo que hizo Renata estuvo mal. Lamento que hayas tenido que pasar por eso. Le agradecí. Desde entonces, hemos mantenido un contacto ocasional. A través de Judy supe que Renata había llamado para investigar la compra en Whitmore Lane. Quería saber quién era mi agente, cómo había sido la operación, si había algo inusual en los registros. Judy me lo contó con profesionalismo, y me aseguró que no había dado ninguna información. Conozco las reglas éticas, dijo. Y sé reconocer cuando alguien está pescando. Sea lo que fuera que Renata esperaba encontrar, no encontró nada. La casa cerró sin problemas. El fideicomiso se mantuvo firme, el testamento quedó registrado. Estaba hecho. Planté las primeras semillas en el jardín trasero un sábado por la mañana, a fines de marzo. Tomates, lavanda y los caléndulas amarillas que tanto le gustaban a Harold. La tierra era buena. Profunda y oscura. Los robles ya estaban completamente cubiertos de hojas, proyectando largas sombras sobre el césped al caer la tarde. Dorothy vino un fin de semana en abril. Nos sentamos en el columpio del porche ambas noches. Trajo una sartén de hierro fundido como regalo de inauguración y preparó el mejor pan de maíz que había probado desde que vivía la madre de Harold. «Lo lograste», dijo la segunda noche. «Lo logré», respondí. El porche estaba en silencio, salvo por los sonidos del vecindario. Una cortadora de césped a lo lejos, niños jugando, pájaros en los robles. La luz tenía ese tono ámbar particular de las tardes en Arizona. Ese que hace que todo parezca pintado por alguien que entiende que lo cotidiano merece ser conservado. Hacía mucho tiempo que no me sentía tan en calma. La primavera dio paso al verano en Whitmore Lane. Aprendí el ritmo de una casa que era mía. El solarium orientado al este era extraordinario por las mañanas. En la primera semana llevé una pequeña mesa y una silla, y empecé a desayunar allí, en la luz temprana, con un libro. Se convirtió en mi momento favorito del día. Harold, pensaba, habría sido insoportable recordándome lo acertado que estaba al insistir siempre con una habitación orientada al este. Se lo dije en voz alta algunas veces. La casa no pareció molestarse. Compré una mesa de cocina de verdad. Grande, de roble, de una venta de herencia. De esas que sirven para estirar masa, compartir una cena, y armar un rompecabezas en la misma semana. Coloqué el sillón de Harold, que había guardado desde que vendí la casa de Tucson porque no podía desprenderme de él, en una esquina del living, junto a la ventana oeste. Parecía que siempre hubiera estado ahí. Empecé un jardín que, según mi vecino Frank, era ambicioso. Frank tenía 68 años, era un maestro jubilado, viudo, y un cultivador excepcional. Vino el primer sábado con plantines, y pasamos la mañana hablando de tierra y riego por goteo. Desde entonces, hicimos de los sábados una costumbre y algunas cenas también. Es buena compañía, en ese tipo de silencio que a mí me gusta. En junio,
Carolina voló desde Portland. Recorrió la casa con una expresión que reconocí de cuando era niña y recibía algo que había deseado sin pedirlo. Se sentó en el solarium la primera mañana y dijo: «Mamá, esta casa sos vos». Fue el mejor elogio que recibí en mi vida. Me preguntó por el dinero, con cuidado. No cuánto era, no qué significaba para ella, sino si yo estaba bien. Si las personas que había contratado eran de confianza. Sí, le dije. Completamente. Exhaló. Entonces eso es todo lo que necesito saber. Había criado bien a esa hija. En cuanto a Daniel, voy a contar esto con la misma honestidad que todo lo demás. Nos encontramos a tomar café a finales de marzo, y luego otra vez en abril. Las conversaciones fueron cuidadosas. Ambos estábamos aprendiendo a hablar sin la vieja estructura de resentimiento y evasión. Es más difícil de lo que parece. Pero ambos lo intentábamos, y eso es el comienzo de algo. Con el paso de los meses entendí lo siguiente. Renata consultó a 2 abogados para intentar impugnar mis decisiones financieras. Ambos le dijeron que no había nada que impugnar. El intento fue costoso, y no produjo nada. Daniel y Renata se separaron en septiembre, unos 6 meses después de que me mudara a Whitmore Lane. No sentí satisfacción por eso. Más allá de lo que Renata hubiera hecho, era la madre de mis nietos. Y una familia que se rompe no es algo que yo haya deseado nunca. Pero tampoco podía fingir que era algo que yo había causado. Las decisiones tienen peso, y se acumulan. Caleb y Sofía vinieron a Whitmore Lane por primera vez en julio. Yo estaba nerviosa. Pero Sofía fue directo a la ventana del jardín y anunció su aprobación. Y Caleb encontró el sillón de Harold, y se instaló allí toda la tarde. Solo se levantó para comer galletas y para preguntarme, con genuina curiosidad, si el cuadro sobre la chimenea era original. «Es bueno», dijo cuando le confirmé que sí lo era. Un gran elogio viniendo de Caleb. Para agosto, nuestras visitas de los sábados se habían vuelto una rutina. Sofía ayudaba en el jardín. Caleb tomó prestado un libro de historia de puentes de mi biblioteca, y lo devolvió 3 semanas después con preguntas muy precisas sobre cálculos de carga en puentes colgantes. Le interesaba la ingeniería. Como a su padre como a Harold. Algunas cosas avanzan en línea recta, y otras encuentran el camino de regreso. Yo tenía una vida real. Llena de luz de mañana, de buena tierra, de un vecino que sabía cultivar, y de nietos que venían por elección. A los 71 años, había construido algo que se sentía completamente mío. A veces la gente me pregunta, Dorothy, a su manera, si me arrepiento de algo. No. Lo que aprendí a los 71 años, en una habitación de invitados con una ventana que daba a una cerca, es algo que quizá debería haber aprendido antes. La dignidad no se da, se sostiene. Nadie te entrega una vida que te haga sentir vos misma. La construís, o no. Tomás la decisión, o dejás que alguien más la tome por vos. Yo tenía $52 millones. Pero la decisión que cambió mi vida no tuvo nada que ver con el dinero. Se tomó en una mesa, la noche en que doblé mi servilleta, me levanté, y me fui. El dinero fue una puerta. Irme, fue la llave. Si alguien en tu vida te ha hecho sentir como una carga, si te has estado achicando para encajar en un lugar que nunca fue para vos, quiero que escuches esto. No sos demasiado grande y no es demasiado tarde. ¿Qué habrías hecho vos sentada en esa mesa? Me encantaría saberlo. Déjalo en los comentarios. Y si esta historia te movió aunque sea un poco, compartila con alguien que necesite escucharla. Gracias por escuchar. Significa más de lo que puedo expresar.